Sócrates, entre mito y razón, un ensayo de Roberto Quirós Pizarro, Universidad de Chile, Chile. Resumen. En la discusión socrática siempre han de quedar abismos históricos que aluden al personaje mismo, a la figura concreta de un ateniense. Sin embargo, la enseñanza o praxis derivada de esa disciplina conforman un legado que la filosofía no puede dejar de repensar cada cierto tiempo o en momentos moralmente críticos como los actuales. Aquí se intenta recuperar parte de esa filosofía que desde su génesis se enmarca sobre el hombre como tal, sobre lo que es y seguirá siendo su misterio. Cuando se oye nombrar el tópico de la cuestión socrática y de los eventuales contornos teóricos y fácticos en torno de este personaje puntual, cuyo estatus de realidad oscila entre legendario e histórico, entre personaje máscara, Platón, y ciudadano reflexivo, entre un bueno para nada en sentido práctico y un célebre conversador del ágora ateniense. Se cree entonces que cuando hablamos de tal problema se está delante de un asunto anacrónico, trasnochado o en presencia de una vieja polémica ya superada y que como tal la cuestión socrática ha pasado a constituir un material de bibliotecas, un asunto de erudición o un mito más en el registro del tiempo. Desde cierto ángulo de enfoque y método histórico, filosófico, filológico, la cuestión socrática puede verse reducida, pero no confinada, a varios puntos interrogativos y problemas que no encuentran una fácil y concluyente solución, principalmente porque es cierto que existe en una figura socrática como en su pensamiento un problema de accesibilidad, presencia, demarcación, y tales son los relieves oscuros de como cuestión socrática ha llegado hasta nosotros bajo una disparidad de opiniones y evaluaciones. No se puede soslayar esta contextualidad de incertidumbre y tensiones dentro de la cual emerge la figura de Sócrates al terreno de la filosofía. Sin duda hay una polémica abierta entre vaguedades históricas y puntos nebulosos que no se aclaran de una vez. Tales puntos de enmascaramiento se inician con quienes han reducido a Sócrates a una pura leyenda o creación poética, otros que lo ven fruto de una ficción literaria del nacionalismo ateniense a fin de apropiarse de las doctrinas extranjeras de los sofistas, según lo insinúan las polémicas tesis de Dupré, o también quienes a su vez lo ridiculizan viéndolo como un poseído por la racionalidad extrema, o algunos que lo ven como un conspirador de la democracia y hasta ser visto como un sofista más. Caso de la pintura literaria que hace Aristófanes. Sin embargo, se olvida con frecuencia que este hombre atípico del siglo V quiso filosofar
con el así llamado método o postulado de la grafía y hacer de la palabra viva su mejor instrumento. Y si tal vez hubo un mandato más personal para los así llamados amigos y discípulos cercanos a Sócrates, este pudo ser el de no llevar a la escritura su doctrina o pensamiento, puesto que preveía el riesgo de lo que podría suceder con las futuras deformaciones de su palabra viva. Al respecto, Gómez Laza señala que por esta razón toda la documentación que nos es dable manejar acerca de Sócrates y que nos ha llegado a través de los diálogos escritos, de ensayos y discursos escritos y compuestos por hombres que gratuitamente se calificaron de discípulos de un hombre que no quería ser maestro de nadie, no podrían jamás plantear la exigencia de ser tenidos por documentos históricos. En el caso de Platón y Jenofonte, sin duda que primaría el deseo de mostrarse casi como discípulos socráticos directos, y eso permitía una mezcla de opiniones, las de Sócrates histórico con las de Sócrates imaginario, que ellos mismos ficcionalizaron o tomaron como interlocutor de sus propias opiniones y tendencias subjetivas. De las esferas concéntricas en torno al problema socrático, lo que nos interesa en esta ocasión es sólo delinear una parte esencial, una imagen positiva de ese filósofo, y así estructurar al menos algunos elementos que nos permitan una posesión o aproximación comprensiva sobre el acto fundante de su filosofía, más allá de los desarrollos que pudo tener como tal. No interesa abarcar o extraer de las ruinas del pasado un sistema socrático al modo como se habla del pensamiento sistemático de Platón, sino otra cosa: revitalizar aquello que puede ser apreciado como una imagen antropológica de un tal Sócrates, que a la vez permita ver el origen o el leitmotiv de un pensamiento que en efecto desconocemos en sus detalles, pero que ha dejado profundas huellas en Platón y otros testigos, directos o indirectos, en la Atenas del siglo V. Un poco de historiografía. Cuando hace más de 50 años fue publicada la obra Sócrates de Olaf Goigon, sucedió lo mismo que había acontecido al final del siglo XIX con la edición crítica de la Apología, que estuvo a cargo de Martin Chance. En aquella oportunidad, la clara negación de Chance provocó una viva reacción en favor de la confiabilidad histórica de la Apología. Asimismo, en el caso más actual del que hablamos, la misma radicalidad de la subestimación que hiciera Guigón de las múltiples imágenes de Sócrates y por ende de la cuestión socrática provocó un reavivamiento del problema. En tal sentido, si se toman en cuenta el número y la calidad de los estudios socráticos que han aparecido en las últimas décadas, estudios que surgieron o casi todos a partir de la búsqueda por liberar el problema socrático de las escépticas conclusiones a que llegaban Guigón, entonces, tomando en consideración lo anterior, no podemos negar que el punto de vista apocalíptico de Guigón, por más exagerado y futurista que
pueda parecer tenga que ser finalmente reevaluado, no tanto en relación con lo que el propio estudioso rechazaba, sino más bien en relación con la reacción que provocó entre los críticos. Ir más allá de Gibbon significa en parte una bancarrota no del problema como tal, sino bien de un método de investigación, aquel que favorecería el paralelismo y la concordancia de las fuentes entre sí, una cierta idea de identificar el problema de las fuentes con el problema socrático. Este punto de vista de la posible bancarrota de la cuestión socrática emitía una especie de clausura sobre la riqueza del pensamiento socrático en sí, pero algunos críticos escépticos hacían entender que ni siquiera se trataba de un pensamiento propio de Sócrates, sino que Sócrates mismo era la máscara oculta de Platón. En otras palabras, desde el escepticismo de Gibbon, que era un recurso radical en favor de la problematización y un dejar de lado la cuestión socrática, se dio paso e impulso por intentar y desarrollar un nuevo enfoque investigativo, y de esa manera se vio la posibilidad de restablecer o de reconstruir la personalidad o el pensamiento socrático. Aunque se han desarrollado estudios que mantienen una especie de optimismo teórico sobre el problema, hay que recordar que los juicios en contra son lapidarios, y empezando por el propio Gibbon, al postular que toda la literatura socrática conservada es pura producción literaria, o bien que nunca se tendrá la última palabra sobre el problema socrático, tal como lo sostiene Jaeger. En lo que resta del trabajo solamente queremos pasear la mirada sobre esa supuesta socraticidad que nos permite evaluar o vislumbrar a Sócrates por sí mismo y no en dependencia al problema de las fuentes históricas, cuyo complejo tratamiento es tan ingrato de abordar tanto como los vacíos como por las opiniones en disputa que nutren la tradición. Mal o bien enfocado, eso sería lo que nos parece que esperaría de nosotros el más lúcido de los atenienses, que no necesitó escribir una línea para pasar a la historia del pensamiento humano. Hacia el Sócrates mismo. Como hilo conductor de la siguiente sección trataremos de tener en cuenta unas palabras de Gómez Robledo, Sócrates y el socratismo, que rescata del estudio de Walter Platón y el platonismo. Y tal mención consistiría en la idea de no pretender reconfigurar el desarrollo histórico o el sistema que llamaríamos socratismo, sino simplemente ver cómo los principios directos de dicha filosofía se encarnan en estrecha conexión con la personalidad misma de Sócrates. Hace un rato hacíamos mención de que la figura humana de este griego del siglo V no escapa de la cuestión socrática, ni de lo que su leyenda suscitada en torno a su nombre. Sin embargo, leyendo los testimonios genofónticos y platónicos, uno descubre entre líneas que ese personaje que merodeaba por el ágora, por la ciudad,
no aparentando saber muchas cosas, no siempre tenía un mensaje claro para sus oyentes. En efecto, Sócrates solía decir que no conocía nada del todo, excepto el propio hecho de estar consciente de su ignorancia, lo que sonaba escandaloso para los que se consideraban sabios en la Atena ilustrada. Parte de esta ambigüedad casi escénica de la figura socrática fue bien aprovechada por uno de los contemporáneos, el poeta cómico Aristófanes. Es un hecho curioso que precisamente que de alguien que era tan conocido por hacer preguntas a todo el mundo y por poner práctica esa ignorancia docta, extrañamente conocida, de que al no asumir algo es que sí sabe algo de sí mismo. Se le ocurriera a Aristófanes retratarlo como un hombre pontificador lleno de saberes caricaturescos o excéntrico en su vivir, porque con tal tratamiento iba a poner en evidencia una clara deformación de la figura histórica como tal. Tal vez por detrás de la exageración quiso hacer recaer sobre el filósofo callejero los síntomas de todos los males que aquejaban a la educación ateniense o a la sociedad, a saber, aquello que tenía que ver con ese nuevo modelo del hombre citadino, que es un mal ciudadano, mal soldado, corrupto, blando de espíritu, competitivo, acusador, pero una absoluta deformación no calaría hondo en el espíritu de los atenienses, por lo que parece razonable sostener que para el público lector o espectador de la época era posible diferenciar entre la pura deformación literaria y los aspectos reales de la personalidad socrática. Incidentalmente, la profesión de fe de la ignorancia socrática es uno de los pocos acontecimientos concernientes a la vida del filósofo que no amerita grandes dudas. Esta obstinada perseverancia en iniciar cualquier coyuntura dialógica con una previa declaración de ignorancia confesa, se encuentra ratificada por todos los comentarios escritos surgidos de los diferentes círculos socráticos. Asimismo, el hecho está conectado con la respuesta ampliamente conocida que diera el oráculo délfico ante una pregunta que se le formulara: ¿quién era el más sabio? ¿Quién era el más sabio de los atenienses? La pregunta original estaba formulada en el sentido de saber si tal había un ateniense más sabio que Sócrates. Esa era la pregunta auténticamente planteada. La Pitia replicó afirmativamente a favor de la figura del filósofo. Este hecho es, si nos da que pensar, nos llama la atención como un relato histórico muy poco frecuente en la historia, mirado el hecho como una palabra solemne que se expresa a través del centro. Delfos quiere decir ombligo del mundo espiritual de los griegos. La respuesta délfica no pudo ser un invento literario dentro de la leyenda socrática. Hubiera sido una blasfemia, un acto de ibris, si siquiera pensarlo. Sin embargo, aún así,
Toda opinión conservadora de Grecia tuvo que verse un poco remecida por el hecho de que el lugar más sagrado de la sabiduría tradicional hiciera un acto de reconocimiento público hacia la figura de Sócrates, quien despertaba tantos desacuerdos entre los atenienses. Legendario o no, mítico o no, lo cierto es que nadie osó desacreditar tal oráculo, ni siquiera un Aristófanes, que para ello contaba con el arte de la deformación, como la tal declaración sería una especie de factura técnica del proceso mismo y no un invento de las fuentes. Como se sabe, fue el propio protagonista, es decir, Sócrates, quien le dio al oráculo de Delfos un significado mucho más modesto, más restringido, otorgándole una dramática sencillez intelectual. Detrás de estos hechos que lo vinculan con el santuario délfico, el filósofo callejero había experimentado en todos los lados de su ciudad una ignorancia general, una inconsciencia bárbara, no solo respecto de los valores, sino hasta de la propia vida y su conducta humana. Esto le tuvo que parecer demasiado inhumano, impropio, indigno, insoportable, y pudo ser la crisis vital que ocasionara su magisterio ad honorem. En tal sentido, tras el oráculo élfico, nosotros reconocemos la presencia de una crisis existencial y una aporía socrática que da cuenta del analfabetismo filosófico y espiritual de los hombres. Como parte de la transmisión que hemos recibido, se ha hecho famosa la ironía socrática, ese humor sardónico, irreverente, esa impopular manera de jugar con las palabras a costa incluso de poder ser confundido, malentendido y condenado por esa actitud rompedora, tal como quedó manifiesto en la Genofóntica. Sabemos que Sócrates incorporó en su labor pedagógica una refrescante chista de humor negro para hacer parir a los hombres mediante el arte consagrado de la mayéutica, en donde lo que nacen son verdades, pensamientos, revelaciones, otras formas de ver la vida y de tomar conciencia de la realidad. La filosofía nace cada vez de una conmoción que toca las raíces del existir humano. Ha sido así desde siempre y Sócrates es un vivo testimonio de esa situación. En la filosofía socrática, esta conmoción o sacudimiento vital, que naturalmente incluye la fase intelectual, podemos llamarla como aporía, duda, vacilación, perplejidad, falta de salida, experiencia del vacío y del silencio. La aporía socrática es una crisis y la crisis es una aporía que a todos afecta en el vivir mismo, puesto que nadie tiene todas las respuestas ni conoce lo que son todas las cosas. Sócrates ha ilustrado mejor que nadie esa conmoción de la autoconciencia, de la propia ignorancia, de la crisis de ser hacia un despertar, un estar de vigilia que hace posible la reconquista de nuestro ser consciente. Hay que recordar
que era el objetivo general perseguido por Sócrates, no efectuar un análisis abstracto de la virtud, sino enfrentado a personas cuyas creencias le parecen confusas o de plano erróneas y a las que desea enderezar. Para este ateniense la virtuosidad y la felicidad iban de la mano, y por eso la una era condición necesaria para la otra. Se trataba de una virtud con miras a tomar conciencia de la propia ignorancia, de lo que no se sabe respecto a un aspecto. La virtud parece acabar con una totalidad que se hace parte natural en el ser humano. Uno los han tachado como hipertrofiado de la racionalidad al filósofo ignorante o de ser un animal enfermo de logos o de un propósito menos evidente y oculto. Otros señalan que nunca pretendió mejorar e invitar a la reflexión a la humanidad en abstracto, sino que siempre al hombre concreto que tenía delante. Entonces se podría parangonar que su racionalidad era para cautivar al hombre de carne y huesos y no como para fundar una escuela al estilo platónico o aristotélico que descansa sobre formulaciones abstractas y racionalistas. Este breve matiz nos sería de Sócrates. Este breve matiz nos da otra mirada de la actividad intelectual considerada tan nociva para el sentido vital y anímico del hombre. ¿No sería que Sócrates estaba cansado de la demagogia política y sofística de la época y pretendía con su llamada al uso de la razón a resguardar al ciudadano de ese pensamiento en masa controlable, manipulable? Así no podría ver su actividad teórica con otros ojos y quizás defenderlo en cierto sentido del ataque nietzscheico que lo tilda de destructor del espíritu dionisíaco, vitalista y trágico de esa Atenas. Hay una gran diferencia entre una cosa y otra, pues lo que podemos entrever en este Sócrates apolíneo es su finalidad pedagógica de hacer pensar a los ciudadanos, pues no se satisfacía con lograr superioridad en la polémica, sino que quería dejar el aguijón de la duda clavado en el alma de aquel a quien sus preguntas habían inquietado, a riesgo de quedar en contradicción consigo mismo sobre los puntos más importantes de la existencia humana. Sócrates aparece ante nosotros con una pregunta. Esta pregunta adquiere en los diálogos platónicos del primer período diferentes formas que presuponen y ocasionan una inevitable pregunta: ¿qué es virtud? Asimismo, no hay que olvidar que Sócrates consideró la simple creencia u opinión, independientemente de la energía con que se la sostuviese, como algo perfectamente insuficiente. Esta pregunta como tal, como pregunta esencial, es la confesión de una ignorancia. Es decir, aquel que pregunta parte de la... Esta pregunta como tal, como pregunta esencial, es la confesión de una ignorancia. Es decir, aquel que pregunta parte de la necesidad de buscar algo que él mismo no posee. La pregunta es movida
ya por la aporía. Sócrates no sabe lo que es la virtud, es decir, el sentido pleno de la vida, y por eso se dirige al otro con su pregunta. Entonces, esta aporía, la falta de salida, no es una aporía que ataña a este o a aquel ámbito de la vida por el cual podría uno caminar, sino que es la primera y última aporía que atañe a la vida misma y su sentido. La pregunta parte de la experiencia de una pérdida, carencia que remece, conmociona a nuestra existencia. La pregunta parte de la experiencia de una pérdida, carencia que remece, conmociona nuestra existencia. La pregunta quiere al mismo tiempo superar y hacer desaparecer esa creencia e ignorancia. Como pregunta que es, busca complementarse con un conocimiento, es decir, exige una respuesta. La respuesta viene del interlocutor como un primer intento de cerrar la cuestión, pero la respuesta es una provocación a la pregunta, la cual se vuelve hacia aquella y busca controlarla, confrontarla, casi como un torero de la muerte con su inocente víctima. La nueva pregunta exige de aquella respuesta que aclare lo que quiere decir, pero al intentar llevar a la luz su, su, su consciente a la irresponsabilidad, la nueva pregunta exige de aquella respuesta que aclare lo que quiere decir, pero al intentar llevar a la luz su sentido, esa respuesta es anulada, reaparece como algo casual y ocasional o vago, como una fuga inconsciente o derribada, trastocada. Cada razonamiento que pretende aclarar lo que originalmente se buscaba naufraga en ello. Entonces se emprende una nueva pregunta, a la que a su vez también es derribada, trastocada. Cada razonamiento que pretende aclarar lo que originalmente se buscaba naufraga en el diálogo que sigue y se revela como contradictorio. Lisis, la aporía, la duda, la contradicción, la falta de respuestas o falta de lógica es parte del repertorio que califican al maestro de las preguntas, al inquisidor socrático. Su papel o falta de lógica es parte del repertorio que califican al maestro de las preguntas, al inquisidor socrático. Su papel es el de interrogar sin tregua, encaminarse de pregunta en pregunta más allá de las respuestas, porque el filósofo es un maestro preguntador y está acostumbrado a usar su sentido de la ignorancia en beneficio del diálogo y con una doble intención que nada tiene de extraño para los que le conocen bien. Primero, para afirmar su propia ignorancia personal y para proyectarla sobre el estado natural de la humanidad y reconocer que el hombre es un ser que no sabe, y luego se hace un uso irónico de la ignorancia y de todo lo que engendra vértigo, aporías, desesperación, contradicciones, falta de lógica, etc., para desenmascarar y hacer admitir a su dialogador ateniense, que tampoco sabe
para que admita en definitiva su propia ignorancia y extrañeza también. A consecuencia de lo anterior, aparece en escena la práctica filosófica socrática que pone en movimiento una serie de aspectos antropológicos y mentales que cobran eco en la cotidianidad, como la palabra que asombra, cuestiona, emociona, interpela e ironiza, y que provoca que la palabra misma fluya en función de un juego dialógico y existencial que atrapa más valores y significados de los que a simple vista se ven, pues como señala el psicólogo Luis Muñiz, el humor es un nivel de percepción del mundo, la capacidad de ver los contrastes, los sentidos. Requiere mucha espontaneidad y creatividad y un sentido de libertad tremendo. Y eso es lo que Sócrates pone en escena, una capacidad de asombro y de descubrir nuevos significados que los hombres no ven. Humor y humildad no es casual que ambas palabras provengan de una misma raíz etimológica, porque la crisis nos obliga a ser pequeños. En griego, hecho, humilde, significa pequeño. Nos desnudamos de prendas y cargas puramente ornamentales para lucirnos en nuestra esencia. Aceptamos de manera consciente que somos pequeños porque somos limitados, y esa asunción saca a relucir precisamente nuestra fuerza interior y nuestra ironía. El diálogo socrático, la estructuración del diálogo en sí mismo como instrumento pedagógico, vuelve continuamente a su pregunta fundamental: ¿qué es? A esa experiencia límite y existencial, la que sin embargo permanece sin respuesta. De este modo, el curso de la serie Preguntas-Respuestas parece que no concluye en ninguna parte. ¿Cuál es, pues, el sentido de esa controlación, de ese control de calidad, de esa prueba de la blancura o de esa verificación socrática que nos expone inevitablemente a la no certeza? ¿Es el diálogo una operación sin objeto o es una búsqueda fáustica sin fin? En primer lugar, la pregunta ¿qué es virtud? No es una pregunta fortuita, sino que como pregunta supone ya una ignorancia que ha juzgado que no conoce y que vale la pena conocer. El preguntar socrático sabe que no sabe ese qué es, que, que es el comienzo y fin de la vida humana. Como pregunta contiene pues una petición, un pedido de sentido. El hecho de que lo pedido o petición queda al final no cumplido no puede invalidar al mismo pedido. Sin embargo, uno podría quizás ver en el método aporético socrático un camino que conduce a la negación, a la refutación de toda tesis o posición teórica. Solo de paso y brevemente, para no desviarnos tanto, recordemos que sobre ese mismo Sócrates que nos retrata casi cinematográficamente Platón, en medio de tantas circunstancias cotidianas, se ha dado diversos puntos de vista, unos que lo ven como un racionalista profesional, un espíritu apolíneo en extremo, por ende culpable de desequilibrio con lo dionisíaco, tal como lo vería Nietzsche, y como el gran burlón o ironista que acaba en el nihilismo, según lo llama Kierkegaard. Aquí haremos una pausa y continuaremos más adelante con la pregunta clave: